Bueno, buenos días, es un honor estar aquí. Muchas gracias al Grupo de Bioética por considerar este programa y sobre todo a María José y Amparo por tener la maravillosa idea de sugerir el inicio o la formalización de este trabajo que ellas ya venían haciendo desde hacía un tiempo en enfermería. Este trabajo, el trabajo de APS, la colaboración que se viene a presentar hoy, se enmarca en nuestro contexto universitario dentro de los proyectos de innovación educativa. En el caso del proyecto de APS, implica la colaboración de las 4 asignaturas que estudian de teoría el alumnado de tercer curso de enfermería. Como decía, ellas venían haciendo esta intervención desde unos años antes y lo que decidimos fue formalizarlo solicitando de forma formal a la Universidad de Valencia que reconociera nuestra participación en estos proyectos de innovación educativa. Y para mí es un orgullo poder decir que el dinero que nos da la universidad es para desplazarnos hacia los centros y sobre todo para poder celebrar con el alumnado que han realizado esta actividad. Como decía, supone una colaboración entre las 4 asignaturas de tercero porque, como se explicará, imagino, a continuación, el alumnado ofrece tanto sesiones formativas para alumnado de secundaria como en estos últimos cursos se ha ido expandiendo. Por ejemplo, hemos llegado a plantearlo para llevarlo a cabo en el centro penitenciario de Picassent, aunque no pudimos por la DANA, pero la idea es que el alumnado aplica los contenidos, los conocimientos que está aprendiendo durante las asignaturas de tercero para dar charlas de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar o de cuidados en algún área de salud mental, como por ejemplo ansiedad, depresión, problemas del sueño, en alumnado de ciclos formativos o sobre todo de educación secundaria obligatoria o bachillerato. Y con esto yo creo que se completa mi pequeña contribución a la sesión de hoy y quedo agradecida porque me hayáis invitado a estar aquí. Bueno, buenos días. Es también un gusto poder estar aquí, poder contar con Vanessa, recién llegada de Harvard, de una estancia con Cristina de la Facultad de Enfermería, invitadísimas y con ganas de que se incorporen al grupo de bioética. Y, por supuesto, del alumnado que ha participado en este segundo cuatrimestre en el proyecto. Vamos primero a exponer, María José y yo, pues una pequeña presentación en la que hemos preparado, perfilado, luego, pues en primer lugar, aclarar qué es eso del APS para quienes no lo sepáis. Y bueno, después veremos cómo se puede desarrollar un proyecto de APS, las fases que sigue. Y luego pues entrará en la ponencia Vicenta, que nos ha ayudado durante estos años que hemos implantado el APS desde enfermería en los centros de secundaria y que ha estado ahí ofreciéndonos todo su conocimiento, toda su sabiduría y su saber estar y conexión con el alumnado. Y después ya, pues yo creo que es el broche de oro, ¿no, María José? No sé si dilo tú. Bueno, pues después lo que más ilusión nos hace es que participe el alumnado, que sea el propio alumnado el que cuente pues cómo ha ido la actividad, qué cosas han aprendido, qué se llevan de esto, para que no se quede solo nuestra explicación de cuál es nuestro proyecto. Pues una cosa es el proyecto y otra cosa luego ya es la vivencia. Y lo que nos interesa realmente es la vivencia, cómo esto se ha materializado. Pues vamos a empezar con aclarar un poco pues esto que llamamos APS, pero que completando las siglas es aprendizaje, servicio. Esto es una herramienta educativa que combina dos elementos importantes, el aprendizaje y el servicio a la comunidad, a través de proyectos educativos capaces de generar transformación social. Aquí vamos a ver una relación simbiótica entre el aprendizaje y el servicio.
como dice en la definición Josep María Puig Rovira, que es uno de los teóricos de nuestro contexto que más ha estudiado esta metodología, es esto, es una metodología que combina en una actividad tanto el aprendizaje de contenidos, de competencias, de valores y el servicio a la comunidad, ¿vale? Bien, pues esto es, pensamos, una herramienta que nos ayuda a enriquecer la educación, que muchas veces queda reducida a ser un proceso de corte meramente intelectualista, memorístico, estandarizando los modos de enseñanza y los modos de evaluación, poco vinculados a la acción. No queremos decir, esto no significa que haya que desechar la memoria, ni que haya que desechar los contenidos, ni la importancia del profesorado en el aula, eso está claro, sino que tenemos que contar también con otras formas de educación, unas formas de educación dentro y fuera del aula, que es lo que nosotros hemos querido hacer, ¿no? Y, bueno, pues formas de educación que consideran que el aprendizaje debe ser para la vida. Muy bien, pues ya teniendo la definición, vamos a ver que no obstante, hay que distinguir entre diversos modos de aprender a vivir, es decir, hay diversas metodologías que nos pueden ayudar a defender que esta cuestión, que el aprendizaje debe ser para la vida. Entre estos, bueno, pues vemos algunos, como veis aquí en el cuadrante. Fomentar el voluntariado también es crear espacios de inmersión en la vida, pero dan más importancia al servicio que al aprendizaje. ¿Trabajar por proyectos? Pues trabajar por proyectos también es una pedagogía experiencial, pero da más importancia al aprendizaje que al servicio. Y el aprendizaje-servicio pues busca de alguna manera el equilibrio, ¿no? Para esta metodología, para esta herramienta, ambos son igualmente importantes, el aprendizaje y el servicio. En definitiva, todas estas herramientas nos van recordando que el fin de la educación pues no es aprender por aprender, sino, como decía Dewey, aprender para vivir. Es verdad que el aprendizaje-servicio cuenta con mayor o menor grado de voluntariado, es decir, de compromiso de los estudiantes, aunque los estudiantes saben que el APS se evalúa, bueno, pues que sirve para mejorar la nota, cosa que el voluntariado no. El voluntariado es totalmente gratuito, pero esto sí que sirve para mejorar la nota. Y esto decimos, uy, entonces, ¿hasta qué punto ese voluntariado? Sí que hay un voluntariado, porque tú puedes conseguir tu 10 sin necesidad de hacer el aprendizaje-servicio. Aquí ya vamos a por el 11, ¿no, María José? Sí. Por ahí hay algunos que ya tienen el 11. Y que, de alguna manera, sí que el realizar este tipo de proyectos nos ayuda a ampliar la mirada, a cambiar la mirada. Vamos a ver que ampliamos la mirada, pero no solo para sensibilizarnos, sino también para transformar, para generar ciudadanía activa, que contribuya al bien común. Creemos que esta herramienta contribuye a lograr algunos de los retos de la educación. Vamos a pensar, pues, animar a la participación. Acordaos que el Consejo de Europa en el año 2000 decía que los ciudadanos europeos están bajo mínimos, especialmente los jóvenes. Los ciudadanos europeos están, especialmente los jóvenes, bajo mínimos de participación. Por otro lado, creemos que también contribuye a la innovación educativa. Lo hemos enmarcado, como ha dicho Vanessa, dentro de un proyecto de innovación. Y también, algo muy importante, que yo creo que es necesario, como el agua, recuperar la confianza en el sistema democrático. Es una meta muy alta, pero yo creo que creemos que sí que contribuye. Nuestro sistema democrático, que está al albur de las emociones y de la agregación de intereses individuales o grupales, léase partidistas,
y no de la auténtica preocupación por el bien común. Entonces, este tipo de proyectos intenta generar una democracia deliberativa. Vincular, y sobre todo vincular el mundo de la vida y la enseñanza en los centros educativos. Esta es una de las virtualidades de esta metodología frente a otras, y es que conecta aspectos éticos y también aspectos cívicos. Sí. O sea, en resumen un poquito, ¿qué aporta cada elemento? Sí, como estaba comentando Amparo, ¿no? Se trata de dotar de sentido aquello que están aprendiendo, entendiendo desde la ética también de las profesiones, que una profesión tiene sentido por el servicio que da a la sociedad y por el servicio que da a la comunidad. Entonces hay que establecer ese vínculo entre lo que aprendemos en clase y por qué aprendemos lo que aprendemos y qué sentido tiene que esa profesión exista. Entonces es este vínculo entre aprendizaje y el servicio. El servicio es, por tanto, aquello que ofrece, en este caso, sentido al aprendizaje. A veces en clases se escuchan comentarios de ¿yo para qué quiero estudiar esto? ¿Para qué quiero saber lo otro? Si yo esto no lo voy a gastar. Eso, por ejemplo, en nuestra asignatura de ética, si no la trabajamos desde la raíz, en carreras, en grados, como puede ser enfermería, se puede entender como un agregado que está ahí, porque yo lo que tengo que hacer es saber poner bien la vía, tengo que hacer cuestiones técnicas, y no se acabaría de entender el sentido real de la profesión enfermera. Entonces, es incorporar la ética también y dotar de sentido aquello que están estudiando. Y este servicio que dan da sentido a ese aprendizaje. Como ha dicho Vanessa antes, en nuestro caso, ¿no? los servicios que hemos dado, por decirlo de alguna forma, han ido dirigidos sobre todo en dos ramas, que es el de los primeros auxilios y la salud mental. Se ha ido a centros de educación secundaria, se ha ido a ciclos formativos, se ha ido a centros de educación especial. Teníamos planificado lo de la cárcel, por la Dana no pudo ser. En este segundo cuatrimestre fuimos también a un centro de salud para atender a las personas mayores que viven solas, que están en situación de vulnerabilidad, para explicarle primeros auxilios por si se encuentran solos en su casa, saber cómo reaccionar ante ciertas situaciones. Y han de hacer un esfuerzo para adaptar aquello que están aprendiendo en clase a ese grupo de población diana al que quieren ayudar, porque obviamente, aunque tú vayas a hacer las mismas técnicas de primeros auxilios, no tiene absolutamente nada que ver que explicárselo al alumnado de educación especial, que explicárselo a personas ancianas que viven solas, que explicárselo al alumnado de primero de bachillerato, aunque vayas a explicar lo mismo. Entonces, es ese ponerse en contexto, ¿no? lo que da sentido a aquello que están aprendiendo. Por otra parte, el aprendizaje significativo aumenta la calidad del servicio, porque obviamente cuanto tú más aprendes, mejor es el servicio que das. Y las estrategias que utilizamos, que se aprenden a lo largo del grado de enfermería respecto a la comunicación, la importancia de la comunicación entre las personas, la persona que tienes delante, cómo saber que te está entendiendo, cómo saber que tú estás entendiendo los códigos verbales o no verbales que esa persona te está transmitiendo. Cuanto mejor sea ese aprendizaje, eso lo que hace es aumentar la calidad del servicio que se da. Y con esto a lo que llegamos es a lo que hemos puesto en la diapositiva, ¿no? Una transformación social y una transferencia de conocimientos. Transformación social porque favorece, ayuda a la comunidad, pero también a la propia profesión, porque se están formando como profesionales que luego van a estar trabajando en centros de salud, en hospitales, etcétera. Y una transferencia de conocimientos que hace que se dote de sentido esos conocimientos y que se pongan al servicio de esas personas. Por tanto, esa transformación social y educativa es el cambio en las personas y en las comunidades que les capacita para mejorar su entorno próximo. Eso requiere también una mirada atenta, compasiva y crítica. Porque yo no puedo mejorar mi entorno próximo si no miro mi entorno próximo. Y si no soy sensible a qué necesidades tiene mi entorno próximo y en qué puedo ayudar a ese entorno próximo.
Entonces es ya también poner en marcha, en clase el alumnado sabe que hablamos de la compasión, ¿no? Y decimos, es que la compasión no es tener pena por la otra persona, compasión es que sientes su sufrimiento y que hay algo en ti que enciende un motor que quiere hacer algo para aliviar ese sufrimiento. Pues ese tipo de mirada atenta, crítica y compasiva es la que se fomenta con este tipo de actividades, ¿no? Que se compromete con esa construcción de un mundo más justo, que da sentido también a por qué están estudiando lo que estudian y que les hace ilusionarse con su profesión, con su futura profesión. En esta línea, desde la asignatura que nosotros impartimos, pues claro, ¿por qué desde la asignatura pensamos que este tipo de herramientas es fundamental? Pues porque podemos poner en marcha, hacer vivir y sentir lo que en clase teóricamente pues explicamos. Porque este tipo de herramientas pues, tiene una perspectiva ética muy rica, ¿no? Muy rica. Es una oportunidad educativa para poner en funcionamiento tanto la ética de la justicia que explicamos en clase como la ética del cuidado, ¿eh? La ética de la justicia que se encargaría de velar por los intereses universalizables que son expresados en los derechos humanos. Es esa dimensión universalizable de la dimensión moral del ser humano, que nos permite tener criterios para distinguir entre pues proyectos de vida felicitantes dignos y no dignos. Y también pues poner en acción la ética del cuidado. La ética del cuidado es una ética dirigida hacia las personas, a las comunidades concretas, que nos sensibiliza ante las circunstancias injustas, ante pues irreales que las personas puedan tener. Y entonces nosotros tomamos conciencia y tomamos partido por ello. Es verdad que en los centros de enseñanza secundaria, pues claro, cuando nosotros nos planteamos hacer esto, las acciones, ¿verdad?, los servicios, pues pensamos en los adolescentes, que necesitaban ellos. Y por eso, pues la parte de primeros auxilios, que era fundamental, que puede salvar vidas. Algunos no habían visto nada de eso a lo largo de todo el proceso educativo, o los problemas de salud mental en la adolescencia. Y además que vosotros pues investigasteis y preparasteis de una manera muy activa, participativa, para que ellos pues se implicaran, y que lo hacíais también gente joven muy próxima a ellos, que quizá no tenéis olvidado esos años de adolescencia y que conectabais y conectáis muy bien con ellos. Así que, bueno, pues estas dos teorías éticas están ahí, puestas en acción, y esa ética del cuidado que nos anima a comprometernos y a poner las condiciones de justicia necesaria para que todo ser humano pueda ser tratado con dignidad y pueda empoderarse. Y así que pues nosotros con este servicio intentábamos empoderar a los adolescentes en estos dos sentidos. Siempre hemos tenido presente detrás pues las aportaciones que Adela Cortina hace de su ética de la razón cordial a la educación. Ella nos recuerda que educar para el siglo XXI sería formar ciudadanos bien informados, con buenos conocimientos y asimismo prudentes en lo referente a la cantidad y calidad, pero también en una enorme medida, dice ella, sería educar personas con corazón, con un profundo sentido de la justicia y con un profundo sentido de la gratuidad. Entonces pensamos que en esta línea los APS sí que desarrollan ese sentido de la justicia, pero también ese sentido de la gratuidad. Tienen ese carácter de implicación voluntaria, es verdad que se evalúa, pero sus participantes consideramos que desarrollan la virtud o el valor de la compasión, como ha dicho María José,
esa compasión lúcida, de la que hemos hablado a lo largo de todas las sesiones de este curso en el grupo de bioética. Era pues nuestra tarea, ¿no?, en este curso, y empezamos definiendo diferentes conceptos y el central era la compasión. Bueno, y Juan nos habló de la inteligencia compasiva. Hemos estado todo el curso pues pensando un poco juntos desde las diferentes aportaciones cómo podemos primero definir teóricamente y después llevar a la práctica. Entonces pensábamos que esta aportación era una forma de llevar a la práctica aquello que nosotros intentamos definir en el grupo, ¿no? Esa compasión lúcida, aquella que nos permite reconocer a todas las personas como seres vinculados, capaces de sufrir, también acordaos que dijimos, y de alegrarnos con otros, especialmente con los que padecen una situación de vulnerabilidad. Bien, pues desde ahí, desde esa compasión que nos permite reconocer a todas las personas como seres vinculados, donde las relaciones que establecemos pues, son fundamentales, y eso es lo que nosotros hemos intentado, ¿no?, vincular la educación en el nivel universitario con la educación en el nivel de secundaria y ver que nos podemos enriquecer mutuamente. Desde ahí pues creemos que, como decía María José, este tipo de proyectos enriquecen nuestras miradas de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que hacemos y de lo que sentimos. Lo que, digamos, nuestra mirada de la justicia, que es esa mirada más universal, la hacemos compatible con la mirada del cuidado más particular. Y bueno, pues pensamos que este tipo de proyectos nos ayudan a que las personas que participamos en ellos vayamos enriqueciendo nuestra propia ética particular, nuestro propio bagaje ético y moral. Y entonces, bueno, pues que esa ética propia de las personas sea de personas sensibles a los contextos, preocupadas y ocupadas en encontrar pues, formas de conseguir una sociedad más justa. Esa mirada del cuidado que nos hace tomar conciencia de una cosa muy importante, y es de que hay bienes que no se pueden exigir, como dice Adela en su Ética de la razón cordial, pero que si se comparten, si los compartimos, pues podemos hacer una vida más respetable, más humana, más felicitante. Son bienes que se aprenden a degustar. De ahí la educación. Entonces, nosotros tanto en el nivel universitario tenemos que seguir formándonos para degustar estos bienes, y por supuesto desde la infancia. Bienes que, bueno, pues nos ayudan ¿a qué? Bienes como cuáles, como el acompañamiento a personas que lo necesitan, que están en un momento de vulnerabilidad, bienes como el consuelo, bienes para dar esperanza, bienes para dar sentido, bienes para, como decimos ahí, realizar distintas acciones que puedan apoyarnos y empoderar a las personas con las que trabajamos. Queremos eso, que los jóvenes que participan en estas actividades, pues en general salen más empoderados, tienen más autonomía crítica, y sobre todo por una cosa, porque ellos han podido ver que es posible colaborar en la resolución de un problema. Es decir, muchas veces la resolución a los problemas nos une. A veces las ideologías
empezamos a discutir y nos polarizamos porque uno... Pero si tú tienes el problema delante y quieres buscar realmente una solución, te unes y arrimas el hombro, y gentes con distintas ideologías, con distintas creencias, donde hay, por supuesto, una sociedad plural, no podemos pedir menos, ¿no?, que el respeto a todas, a la pluralidad, pero son los problemas reales los que pueden ayudarnos a unirnos y a encontrar soluciones. Entonces, las personas que participan pues ven que es posible colaborar en la resolución de un problema, que pueden contribuir a mejorar y a transformar tanto, como ha dicho Marigó, es una cosa muy importante, tanto el ámbito social pero también el personal. Porque yo creo que las personas que participamos también nos deja una huella muchísimo en nuestra configuración ética personal. Y desde ahí ya, pues nada, esta última diapositiva, la filosofía de la APS, yo creo que alrededor de la APS hay un montón de satélites conceptuales, ¿no? La reflexión, una reflexión, pero una reflexión crítica, una reflexión creativa, una reflexión ética, ¿no?, que dé sentido, como decíamos antes, a lo que estamos haciendo, a nuestra profesión y a lo que ya sabemos de nuestra profesión que podemos transferir a otros. Esa participación, porque se da protagonismo al alumnado. Nos lanzamos, ¿quieres? Sí. Bueno, pues a ver, vamos a investigar y vamos a ver qué hacemos. Cooperativo, porque trabajamos en equipo. Y se va en equipo y además se favorece el trabajo en red. La justicia social y la solidaridad, que fomenta la perspectiva universalizable y la perspectiva particular, ¿no?, el poder unir lo local y lo global en la formación del alumnado. Así que esta es un poco la constelación de esa filosofía que se fundamenta, ¿verdad?, en algunos elementos que creo que hay que dejar claros. Sí. Explico ahora la fundamentación. Voy a intentar ajustar un poquito el tiempo porque sí, lo más interesante es que explique el alumnado. Entonces, ¿en qué se fundamenta? En primer lugar, en una manera de entender la ciudadanía. Si entendemos la ciudadanía como que ha de ser participativa y crítica, como ha estado explicando también Amparo ahora, pues obviamente desde esa percepción de cómo se entiende la ciudadanía y qué se espera de la ciudadanía, tiene también sentido entender otra forma de aprendizaje, que es un aprendizaje basado en esta responsabilidad, basado en el compromiso, en un aprendizaje basado en la acción, pero también en la reflexión, porque no se trata de decirle a las personas qué es lo que tienen que pensar y qué es cómo tienen que hacer, sino que lo que intentamos es dotar de herramientas para que la reflexión sea propia, sí que tiene que tener una fundamentación ética, obviamente, pero lo que trabajamos en clase, sabéis que hablamos muchísimo de autonomía, de cómo resolver dilemas, pero nunca no hay cuando trabajamos dilemas que decimos, no hay una única respuesta, ¿no? Esto no es un problema de matemáticas que te da un resultado. El resultado viene de la deliberación común, de las herramientas éticas. Entonces, a partir de ahí se entiende también el aprendizaje servicio, porque además, en la diapositiva, sabemos, sabéis que hablamos de vez en cuando, yo siempre os hablo de algo de neuroeducación, pues aquellas cosas, ¿no? Con los avances neurocientíficos lo que sabemos es que el aprendizaje mejora tal como se va involucrando la persona en el aprendizaje. Es decir, que aprendo X cosas cuando escucho, otras cuando leo, otras cuando estoy... Pero claro, el hacer, el aprender haciendo es aquello con lo que el aprendizaje es más profundo y realmente más duradero, y además es un aprendizaje reflexivo porque continuamente estás testando aquello que tú estás haciendo y vas reciclando y continuamente estás cambiando. Cualquiera que nos dedicamos a la educación sabes que todos los años estás revisando cosas y la actividad que has hecho, pero la vuelves a revisar y la vuelves a revisar, y es como que vas avanzando pero como en una espiral continuamente de revisión, ¿no? Entonces, pero esa es un aprendizaje también autorreflexivo, pero es de aprender haciendo, y este tipo de actividades pues pone en situación al alumnado para que aprenda desde esta
acción. Y obviamente se fundamenta en una forma concreta de entender la educación en valores, que no sea un discurso. Sabes que hablamos mucho también de la coherencia, ¿no? De cómo reconciliar lo que se dice con lo que hace, es decir, que no se trate de cómo la ruptura entre el discurso público y las acciones privadas, sino que esa educación en valores esté basada en una construcción de hábitos que llamamos virtudes, que también hemos explicado en clase, y cómo esas virtudes se van incorporando, ¿no?, a la forja del ethos, que decimos, a la forja de nuestro carácter en un sentido aristotélico, y eso va forjando ese carácter. Los requisitos básicos para que una actividad se pueda considerar una actividad de aprendizaje-servicio, pues sería, en primer lugar, la reflexión. Es decir, la reflexión permite reflexionar, lo que estábamos comentando antes, aquello sobre lo que hemos vivido, no es una simple experiencia, es clave para que el alumnado conecte sus propios valores, su propio bagaje con aquello que está haciendo y reflexione sobre lo que está haciendo. Es necesaria también la intencionalidad. Las cosas no se hacen por hacer. Hay una finalidad educativa clara. En este caso, Vanessa hablaba de las asignaturas que forman parte del curso de tercero y no se diseña una actividad de se nos ha ocurrido hacer esto. No, es una actividad que tiene sentido también académico con esa finalidad clara de aquello que queremos aprender y que está pensada para trabajar unas competencias concretas. Tenemos un aprendizaje competencial que está recogido por la normativa y estamos trabajando esas competencias. Otro requisito sería la participación. El alumno no es un receptor pasivo de la actividad. El alumnado es, las alumnas y los alumnos son quienes han de hacer, quienes han de planificar, investigar, buscar la información, ver cómo se adaptan. Es decir, es una actividad que ellas y ellos planifican desde un principio, la llevan a cabo y por tanto se fomenta la implicación, el trabajo en equipo y la responsabilidad. Tiene que haber, obviamente, un aprendizaje significativo, es uno de los requisitos para que sea APS, tienen que estar aprendiendo algo que ya hemos dicho antes, que es intencional completamente, y obviamente tiene que haber un servicio, ¿vale? No es una simulación, no es, vamos a ver, no, es un servicio real. Es un servicio real que es útil para una comunidad y no es una simulación o en clase, un roleplay, no, van a la comunidad y hacen lo que tienen que hacer. Entonces, estos serían los requisitos que se deberían de cumplir para que una actividad o un servicio fuese considerado como aprendizaje-servicio. Sí, bueno, respecto a esto es muy importante destacar que es una forma también de romper con el individualismo, ¿no? Vivimos en sociedades muy individualistas y pues es abrirnos a la alteridad. Y por otro lado, distinguir también es muy importante entre sensibilidad y compromiso. Nosotros nos podemos sensibilizar, podemos ponernos en el lugar del otro, pero nos quedamos simplemente ahí. Y acordaos, ya estuvimos hablando de la empatía, de lo que la empatía muchas veces nos ayuda a ponernos en el lugar del otro, pero no para comprometerme con el otro, sino para incluso hacerle saber dónde están los puntos débiles del otro y poder atacar. En este caso, bueno, pues sensibilidad sí, ante los problemas y los retos que tenemos en la humanidad y en nuestro entorno más próximo y por supuesto también en el global, porque vivimos en un mundo globalizado, pero que nos lleva al compromiso, no a la mera sensibilización. Ya pasamos. Si quieres, yo creo que podríamos explicar las tareas y que pase ya el alumnado, porque sí, si no nos yo creo vamos que sí. de tiempo. Sí. ¿Vale? Bien, ¿cómo se organiza una actividad de aprendizaje-servicio? Lo primero es organizar los grupos de trabajo. En este caso se les dio libertad, como es una actividad voluntaria que pueden hacer o no pueden hacer, para que organice cada cual según sus afinidades, etcétera. Se organizan los grupos de trabajo, se elige una necesidad social a la que responder. En este caso, el profesorado ofrecemos como un abanico, ¿no? Pues mira, pues primeros auxilios, salud mental, nutrición. También es cierto que en ese sentido, Amparo y yo pues también al estar en el instituto y demás, pues ya teníamos como también las necesidades detectadas, porque vives todo el día con la población adolescente y ves un poquito qué cosas se necesitan. Sí, lo que pasa es que sí que hubo una selección por parte de los grupos del problema de salud mental
que Exacto, querían trabajar. Exacto. Y deciden, pues nosotros este grupo Nosotros haremos esto y otro nosotros grupo el haremos lo otro. otro. Se establecen relaciones con entidades sociales, en este caso los centros educativos. Tienen que planificar la investigación, ¿no? Pues por ejemplo, las profesoras de salud mental, como es Vanessa, pues les asesoran, pues porque es muy delicado hablar de depresión y de ansiedad con adolescentes, porque tienden a lo mejor autodiagnosticarse, pues a mí ya me pasa no sé qué, y es muy peligroso creer que tú estás dando, ¿no? O sea, es concienciar, informar, dar unas herramientas de ayuda, de detección, pero la profesora de salud mental está ahí detrás pues para ayudarles en esa planificación de la investigación que tiene que hacer el grupo. Además, el grupo se prepara unas presentaciones en PowerPoint, prepara un tríptico con la información más importante y prepara un taller práctico. Entonces, la intervención es eso. Primero explica. Exacto, que sea muy interactivo, Sí, si puede ser, sí. con el alumnado. Después, si quieres explicar tú el resto, vale, la ejecución, ya vamos al centro, hacen el taller y después siempre les decimos que dejen tiempo para las preguntas porque luego el alumnado pregunta una barbaridad, muchísimo. Después se difunde, en este caso lo hacemos también por vía la web de la Facultad de Enfermería o aquí estamos difundiendo. Después el siguiente paso sería celebrar, nos vamos de comida y lo celebramos y tenemos una jornada de puesta en común y después hacemos una evaluación, que en este caso además la evaluación nos sirve también como parte de la memoria del proyecto de innovación educativa para presentar a la universidad. Exacto. Si quieres damos paso al alumnado. Sí. Pues Ale,